Café Jurídico. Bueno, y seguimos con nuestro Café Jurídico ahora, Brandon. La verdad que hoy es un placer para nosotros presentar a una persona, un abogado penalista realmente muy importante de la provincia de Buenos Aires. Es presidente del Foro Nacional de Abogados Penalistas. Tiene una dilatada y exitosa carrera en el ámbito penal, y la gente de Grupo Profesional nos ha dicho que el día viernes va a dictar una charla sobre la actuación del abogado en la investigación penal, y bueno, lo quisimos llamar para ver qué nos podía comentar de algunos temas nuevos, la reforma penal, el Código Procesal Penal, que se está también en plena evolución. Le damos la bienvenida al doctor José Luis España. Doctor España, Hugo Duvaldo y Brandon Machiavelli lo saludan. Hola Hugo, hola Brandon, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo para ustedes y sus oyentes. Muchas gracias, José Luis, muy amable. Bueno, estábamos hablando un poquito de la actividad del próximo viernes, ¿no? Una mala noticia para el público, ya no tenemos más espacio. Vamos a tener que esperar que se repita, ¿no? La actuación del abogado en la investigación penal. Siempre es la verdad que un placer concurrir a Grupo Profesional para un poco compartir lo que uno ha experimentado en estos casi 30 años de trabajo, casi con exclusividad en la rama del derecho penal, y principalmente en provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde digamos la litigiosidad es grande y tiene algunas particularidades el ejercicio profesional distinto a lo que se trata muchas veces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la verdad es que siempre hemos tenido la suerte de que la concurrencia ha agotado las vacantes, y bueno, es siempre un placer. Bueno, muchas gracias, realmente sí. Vamos a tener que planificar algo para agosto, porque acá nos estaban escribiendo de cómo podía ser que estábamos hablando con usted y no teníamos un lugar más. Bueno, realmente, José Luis... Te van a tener que agrandar, ¿no? Es verdad, me parece que sí. Nos gustaría hablar un poquito de la reforma penal, esta reforma que ha entrado en el Congreso, y que sabemos que realmente toca temas que son importantes, me parece, con algún agravamiento de algunas de las penas y unos temas nuevos, ¿no? No sé si empezamos preguntando por algunos temas o tenía algo para comentarnos al respecto. No, simplemente, obviamente que era necesaria e imprescindible la reforma, más que la reforma, la recopilación de todas las leyes penales que estaban sueltas y que hacían que fuera bastante caótico a veces la selección y el conocimiento de las leyes penales, que aparte del Código Penal hay cerca de 900 reformas y leyes de naturaleza penal que debían de alguna manera ser codificadas e incorporadas a un código que las abarque a todos, porque la ley penal debe ser, como todas las leyes, pero sobre todo la ley penal, conocida por todos, y realmente a la ciudadanía se le hacía confuso poder tener acceso, así como a los abogados muchas veces nos resultaba confuso tener acceso a la legislación, mucho más a la ciudadanía, que es en definitiva la destinataria de todas las leyes, ¿no? Pero sobre todo las leyes penales. Así que en principio, digamos, la unificación en un código bien estructurado de toda la legislación penal era una necesidad que se venía, digamos, de alguna manera imponiendo desde hace muchos años. Y trajo algunas modificaciones a mi criterio que pueden tener relativa importancia, y que, bueno, veremos después. Este es un proyecto de ley que tendrá que discutirse, y veremos si es que sale como ha sido proyectado por la Comisión Reformadora. Sí, a mí me pareció muy importante, en principio, que se sacaran a la luz determinados temas, que son temas que los viene pidiendo la misma sociedad, ¿no? Que se traten y que se debatan.
por ejemplo, el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo, la financiación de todas estas cosas. Y evidentemente en este caso lo que más parece como importante no solo es el tratamiento del tema sí, sino un aumento en las penas, ¿no? Sí. Obviamente que aquellos que practicamos el derecho penal tenemos una visión en general, no Sí. digo, no abarco a todos porque obviamente cada uno puede pensar en distinto, que de cierta inutilidad en cuanto al aumento de las penas. Ajá, Pero sí. lo cierto es que las penas, sobre todo en los delitos de terrorismo, en los delitos de corrupción, hay una conciencia ciudadana que viene pidiendo que esto se castigue adecuadamente y que realmente haya sobre este tipo de delitos una mayor presión y un mayor peso de la ley, porque sabemos el daño que ocasionan las causas de narcotráfico, el terrorismo internacional, la corrupción de los funcionarios públicos. Obviamente hoy somos observadores de esta realidad que viene desde hace mucho tiempo afectándonos, y bueno, la ciudadanía, que es un poco la destinataria de esta legislación, es la que exige. Y la legislación debe adecuarse a las exigencias que en un momento determinado de la vida ciudadana que la ciudadanía está pidiendo. También tienen que oírse las voces de todos y analizarse si es realmente efectivo el castigo, si es necesario la imposición efectiva de penas de corta duración. Hasta ahora tenían un tratamiento distinto por la ley, y que la experiencia indica que las penas de corta duración son ineficaces y que quizás se puedan reemplazar por algún otro tipo de medida restrictiva. Claro. que garantice el cumplimiento de la pena, pero que a su vez tampoco se transforme debido a nuestros establecimientos carcelarios, ¿no? Claro, eso justamente estaba por llegar a ese tema, José Luis, porque evidentemente acá es muy fácil, digamos, hablar de aumento de penas y todo. ¿Y qué pasa con esa persona que va a estos establecimientos, claro, que tenemos, no? Y que el sistema penal tiene que tener cierta armonía, ¿no? De nada sirve reformar el Código Penal si tenemos en los penales de nuestra República Argentina detenidos sin sentencia firme. O sea, el sistema judicial también tiene que funcionar, y después tienen que tener los penados, y las penas no son para castigo sino para reeducación de los reos, como dice la Constitución. Tienen que tener acceso a bienes mínimos que permitan una adecuada reinserción social. Si no, de lo contrario, vamos a tener un depósito de seres humanos durante un determinado tiempo, que los vamos a sacar de la calle para que no cometan nuevos delitos, pero con el transcurso del tiempo van a salir, van a recuperar la libertad, y si no hicimos nada durante todo ese valioso tiempo que estuvieron detenidos, seguramente van a reincidir en el delito, y por eso tenemos altas tasas de reincidencia. Y pueden convertirse en seres humanos peores de lo que eran cuando ingresaron a ese lugar. Lamentablemente sí. Si nosotros tenemos en cuenta, yo siempre doy el mismo ejemplo, que la educación realmente tiene un efecto resocializador que los que practicamos el derecho penal lo conocemos, porque vemos que aquellos que tienen acceso a una educación formal en el ámbito penitenciario se reinsertan adecuadamente en la sociedad, y las tasas de reincidencia son bajísimas. Digo yo, ¿por qué? Porque solamente un 10% de la población carcelaria tiene acceso a la educación formal. Todos deberían tener acceso a la educación formal. Lo que pasa es que el sistema se preserva. ¿Cómo se preserva? Lamentablemente las causas de corrupción en el ámbito del servicio penitenciario son muy grandes, y a nadie le sirve un detenido que estudie, es decir, que aquel que estudia no se tiene que drogar, tiene que dormir bien, claro, tiene que comer bien. Entonces el que estudia es el que empieza a abrirse la cabeza, empieza a ver
y realmente hay cosas que el servicio penitenciario, las autoridades y quienes lo manejan no quieren que se vean. Entonces, la educación es un bien muy valioso, pero al que tienen acceso muy pocos privados de libertad. Y eso es un problema. Entonces, el sistema penal, en tanto la única solución que quiera proporcionar para mejorar o para bajar los índices de inseguridad, sea el encarcelamiento por más tiempo, penas más duras, sin su correlato en el acceso a determinados bienes como la educación, como el aprendizaje de oficios, como tratamientos psicológicos, tratamientos penitenciarios adecuados para la reinserción social, digamos, no va a funcionar y vamos a tener penas más duras, pero la tasa delictiva no va a bajar. Doctor, le hago dos en una. Primero, ¿cuáles son las dificultades más frecuentes a las que se enfrenta un abogado penalista en su trabajo? Y a la segunda es, ¿la corrupción penitenciaria es una de ellas? Dentro de las dificultades con las que se encuentra el abogado penalista, es un poco, digamos, también la regla de los abogados en general. El abogado, digamos, desarrolla su trabajo casi en soledad, en muy pocos casos comparte con sus pares el ejercicio de la abogacía, pero el penalista aún más, digamos, tiene una vinculación con la causa y una vinculación con el imputado que hace que ese trabajo sea, por lo menos es como yo lo concibo por mi experiencia, es un trabajo casi artesanal y muy personalizado. Entonces eso ya genera una primera dificultad, y sobre todo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos, digamos, muy descentralizada la justicia. Calculen ustedes que hay 50 y pico de penales en toda la provincia de Buenos Aires. Un cliente puede terminar a 800 o 900 kilómetros del lugar donde tramita su causa, y esto dificulta mucho el vínculo con su abogado, y tenemos que desarrollar, digamos, dedicarle mucho tiempo a transitar largas distancias para poder ejercer adecuadamente nuestro ministerio, y eso es bastante dificultoso, sumado a también la descentralización de las oficinas judiciales, que en un mismo departamento judicial del conurbano podemos tener entre un juzgado de garantías y una fiscalía 30 o 40 kilómetros de distancia. Bueno, todas esas cosas hacen, en cuanto a lo práctico, dificultoso el ejercicio del derecho penal. Y en lo que respecta a la pregunta puntual del servicio penitenciario, lo cierto es que las dificultades radican también un poco en eso, ¿no? Que se le complica la vida. Para dar un ejemplo, al detenido que está haciendo una carrera universitaria, por ejemplo, y que hay unidades penitenciarias como la unidad 9 de La Plata, que tiene un convenio con la Facultad de Derecho de La Plata y la Facultad de Periodismo, en donde los detenidos, los internos, estudian. Si un interno está estudiando, está alojado en la unidad 9, está estudiando en la Facultad de Derecho y se lo traslada a la unidad de Saavedra, a 900 kilómetros de acá, de La Plata. Pierde el cuatrimestre, pierde la carrera, tiene muchísimas dificultades para poder seguir una carrera y cumplir el objetivo de reinserción social a través de la adquisición de capacidades nuevas, o inclusive hasta de un título profesional. Bueno, lidiamos con esta famosa calecita, que por suerte en los últimos años se fue mitigando bastante. Esta nueva administración en la provincia de Buenos Aires, desde hace 4 años, trató de poner el foco sobre estas cuestiones para evitar el traslado, como ya casi como un castigo al que quiere de alguna manera ubicarse en un determinado lugar y cumplir con alguna tarea laboral. El trabajo dentro de las unidades penitenciarias
es un privilegio, cuando debería ser una obligación. Claro. Esto de que los presos no quieren trabajar, yo les puedo asegurar, los presos quieren trabajar, pero no porque sean en muchos casos amantes del trabajo, sino porque el tiempo ocioso que tienen necesitan hacer alguna actividad que le permitan transcurrir ese tiempo detenidos, de alguna manera teniendo alguna utilidad o alguna distracción. Y el trabajo es un privilegio dentro del servicio penitenciario. Lo mismo que el estudio es un privilegio, cuando todos deberían tener acceso, ya por las razones que les acabo de exponer. Eso es un poco, digamos, de rasgos las dificultades que tenemos. Y después, desde el punto de vista estrictamente judicial, la disparidad de criterios que hay en la justicia, ¿no? Donde cada fiscalía, cada juzgado de garantías tiene su propio librito y sus propias reglas, y esto hace que esa falta de uniformidad nos genere muchísimos problemas a la hora de ejercer nuestro ministerio. Me imagino. Doctor, le voy a decir 3 temas que trata esta reforma o esta compilación, digamos, de todo, esta reunión de todos los elementos que estaban en tantos otros documentos que ahora se vienen a de alguna manera inscribir dentro de una normativa única, ¿no? Pero que son de mucha importancia para la gente, aunque no en todos ellos, digamos, el proyecto garantiza cosas. Por ejemplo, 2 temas muy irritantes son el corte de calles y el tema de los motochorros. Sin ninguna duda, esos 2 temas son complicados. Y también, digamos, el tema, sobre todo el tema de corte de calles, que chocaría tanto con la libertad de poder expresarse, de poder protestar y todo eso, ¿no? Pero como ha dicho nuestro máximo tribunal, el ejercicio de los derechos, no hay un ejercicio absoluto ni privilegio de un derecho sobre otro. La libertad de tránsito, la libertad de transitar, no se contrapone contra el derecho a manifestarse, porque manifestarse, por lo menos yo lo entiendo de esta manera, y es lo que entiende la mayoría de la ciudadanía. Yo les voy a poner un ejemplo que me pasó hoy mismo, o ayer mismo, que fui hasta el Servicio Penitenciario Federal, complejo de Ezeiza, y están los trabajadores de la empresa Cresta Roja, y están al costado de la ruta, cortando un solo carril de la avenida Faguera y en Monte Grande, y solicitando ayuda para poder tener un fondo de huelga, para poder seguir haciendo huelga. Estos trabajadores se están manifestando, pero no están cortando la ruta. Sin embargo, obviamente están haciendo visible su reclamo. ¿Por qué? En la mayoría de los casos, lo que se busca es entorpecer el tráfico y, de alguna manera, molestar a sus padres, porque en definitiva los que andamos por la calle no son los funcionarios públicos que se mueven en otros ámbitos, no molestan al presidente de la nación que se mueve en helicóptero. Sí. Entonces, totalmente. Realmente los derechos empiezan como esta máxima que nosotros conocemos, que nuestro derecho empieza donde se termina el del otro. Entonces no podemos confrontar permanentemente, porque en definitiva se está desarrollando una confrontación de derechos. Y es tan valioso el derecho mío a transitar libremente como el del otro a manifestarse y de alguna manera hacer visible su reclamo. Pero no podemos afectar a terceros. Y me parece que la reforma en ese sentido hace más que receptar lo que la ciudadanía también entiende como valioso. Sobre todo que hay en general se da a veces grupos con otras intencionalidades que son violentos dentro de la misma protesta, que agreden con elementos contundentes a veces a un transeúnte o a un automovilista, o a la misma fuerza policial, ¿no es cierto? Eso lo contempla la reforma, es decir, la reforma lo que como toda legislación lo que está tratando es de receptar un problema y castigando una conducta que la sociedad
considera como disvaliosa. No todas las conductas humanas son delitos, pero aquellas que sí son suficientemente graves y como tienen un mayor reproche social, deben ser receptadas por el Código Penal, y en este caso lo está haciendo. Y en el caso de los motochorros, también creo que hay algo, ¿no? La reforma puntual. Sí, sobre todo por la provincia de Buenos Aires es un tema muy, muy complejo, ¿eh? Sí, en todos lados es un tema complejo. Me parece que la legislación que se fue, digamos, de alguna manera dictando en el curso de los últimos años, fracasó por una sencilla razón. Fracasó por el tema de los obligados a controlar, no la controlan. Entonces, en una sociedad tan caótica y tan propensa a no acatar las leyes como es la sociedad argentina, lamentablemente la falta de control hizo que las políticas públicas fracasaran, y la política de prevención que tendía a preservar esa legislación no tuvo, digamos, un adecuado control. Por eso, digamos, se hace foco sobre esta modalidad delictiva, porque no nos olvidemos que el delito, la legislación siempre está atrás del delito. El delito va mutando, va evolucionando, y la legislación tiene que ir adaptándose a esa modificación. Y en este caso también recepta el Código Penal digamos, un mayor castigo para esta modalidad delictiva que tanto daño hace, ¿no? Bueno, evidentemente, la verdad, muy interesante todo su análisis. Se nos acabó el tiempo, en este caso, lamentablemente. Lo comprometemos para hablar en otra oportunidad del sistema acusatorio, los cambios que hay en el derecho procesal penal. Nos gustaría mucho. Cuando quieran, es un tema muy, muy interesante, y la justicia nacional está empezando a cambiar en ese sentido, y en provincia de Buenos Aires tenemos una vasta experiencia, pues el código acusatorio viene del año 97, así que ya tenemos más de 20 años de experiencia que podemos transmitir. Excelente. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, doctor José Luis España, muy amable, ¿eh? Bueno, un abrazo, Brandon, un abrazo, y Hugo, gracias por todo. Chao, hasta pronto.